Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Ladislao Ábalos, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Mendoza. Me toca moderar esta sexta mesa del cuarto Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812 sobre el impacto de la era digital en el derecho. Expondrán la doctora Cristina Aragao Seya, el la magíster, María Carolina Zacoto Romo y el doctor Luis Oswaldo Ordóñez Pineda y el especialista Abelardo Nanclares. Vamos a dar comienzo con la doctora Cristina Aragao Seya de la Facultad de Derecho de la Universidad Lucía do Porto de Portugal, que disertará sobre inteligencia artificial y responsabilidad civil 3.0. Aclaro antes que los expositores tendrán 15 minutos. Cuando resten 3 minutos de la exposición, yo se los haré saber para que puedan ir concluyendo. Bueno, arrancamos entonces con la doctora Cristina Aragao Seya. Muito obrigada. Não sei se me estão a ouvir bem. Então? Sim. Boa tarde. Gostava de cumprimentar todos os presentes, em particular os meus colegas de painel. Queria também agradecer a oportunidade que me foi dada de poder participar neste congresso e felicitar pela sua organização a Universidade de Mendoza e de Cádiz, na pessoa do professor Juan Manuel López Ula. Em relação à minha apresentação, vou-me manter fiel a um texto que preparei no meu melhor espanhol, pelo que peço desculpa, mas era isso ou falar em português. O trabalho que já enviei para publicação versa então sobre a responsabilidade civil pelos danos causados pela inteligência artificial, que doravante designarei por IA. Así siendo, actualmente la IA se ha convertido en una de las prioridades de la Unión Europea. La IA tiene un impacto cada vez más relevante en nuestras vidas, sea negativo o positivo. Cuando es negativo, se hace necesario crear normas para su regulación con el fin de minimizar los posibles efectos adversos derivados de ella. Entre los riesgos y desafíos de la IA se encuentra la cuestión de la responsabilidad. El actual régimen de responsabilidad de la Unión en materia de IA, refiriéndose principalmente a la Directiva sobre Productos Defectuosos, entre otras normativas, es considerado por la Comisión Europea en general adecuado. No obstante, se reconocen algunas deficiencias. Esto es así porque las nuevas tecnologías digitales han transformado las características de muchos productos y servicios y es cierto que la legislación vigente no siempre contiene disposiciones explícitas sobre los nuevos riesgos asociados a las nuevas tecnologías y sus características, la autonomía, la conectividad, la apertura, la complejidad, la opacidad del proceso de toma de decisiones y la dependencia de los datos. Los principales retos que plantean estas características en su conjunto son los de determinar el origen y los responsables de los daños, así como el de establecer la causalidad, lo que obviamente constituye un problema para la determinación de la responsabilidad según sus reglas tradicionales. No parece así que el régimen de responsabilidad del productor pueda considerarse adecuado. Los sistemas de IA, al ser autónomos y estar dotados de self-learning skills, capacidades de autoaprendizaje, están sometidos a actualizaciones de software e interacciones con otros productos o sistemas suministrados o no por el productor original, lo que dificulta la determinación del origen del daño. Podrán presentarse más razones para justificar la insuficiencia de la legislación actual para proteger adecuadamente a las víctimas de la IA. Sin embargo, la Directiva sobre Productos Defectuosos estableció la responsabilidad objetiva del productor, un tipo de responsabilidad que tiene perfecto sentido en el ámbito de los daños derivados de la IA. Junto a la responsabilidad objetiva del productor, está vigente el sistema tradicional de responsabilidad basada en la culpa. En nuestra opinión, es precisamente este tipo de responsabilidad la que resulta insuficiente
para reparar los daños derivados del uso de la IA, fundamentalmente por la dificultad de cumplir las distintas exigencias legales necesarias para su aplicación. La existencia de un hecho voluntario, por acción o omisión, contrario al ordenamiento jurídico y culpable por parte del causante del daño que sea consecuencia de dicho. Lo hecho voluntario debe ser ilícito. Sin embargo, la producción de daños por los sistemas de IA no se deriva necesariamente de un comportamiento ilícito o de la violación de un deber de diligencia e incluso puede ser consecuencia de uso normal. Por eso, la conveniencia de adoptarse un régimen de responsabilidad objetiva en esta materia. La culpa es otro supuesto. Si bien es cierto que muchas veces existe culpa, también lo es que en otros muchos casos no es así. Y nos referimos una vez más a aquellas situaciones en las que debido a su autonomía, conectividad u opacidad, el comportamiento del sistema deja de ser predecible. Además, los sistemas de IA no son aptos a ser considerados imputables o responsables. La responsabilidad con culpa es la norma y la carga de la prueba de la culpa de la gente recae sobre el lesionado. Esta tarea es extremadamente difícil debido a la complejidad de los sistemas y otras características de esta tecnología que también dificultan a menudo la identificación de los responsables y el establecimiento del nexo causal. Esto se adensa en el caso de la existencia de una pluralidad de actores en la cadena de suministro. Los requisitos deben verificarse cumulativamente para que nazca la responsabilidad subjetiva y la correspondiente obligación de indemnizar y en el contexto de la IA no es fácil que esto ocurra. Ello compromete necesariamente el acceso a la justicia, comprometiendo en última instancia la indemnización de las víctimas, situándolas en un nivel de protección inferior al de las víctimas de las tecnologías tradicionales, afectando a la seguridad jurídica, a la confianza y a la aceptación social del uso de ella. Por ello, resulta imprescindible adaptar dichos regímenes a sus características específicas. Y esto no debe hacerse a nivel de cada Estado miembro, sino de la Unión Europea, pues de lo contrario el mercado interior se fragmentará y las empresas europeas incurrirán en mayores costes. En abril de 2021, la Comisión presentó una propuesta de reglamento cuyo procedimiento de adopción sigue pendiente. La propuesta aboga por un enfoque centrado en el ser humano y basado en el riesgo, por lo que el reglamento solo se aplicará a la IA de alto riesgo para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas, proponiendo sanciones severas en caso de incumplimiento de las estrictas normas que establece y prohibiendo determinadas prácticas de IA por considerar que plantean riesgos inaceptables. Sin embargo, y por desgracia, en la propuesta de reglamento no se hace referencia a la responsabilidad. Por esa misma razón, la Comisión ha completado la propuesta de reglamento con una propuesta de directiva, ainda en discusión, que adoptó en septiembre de 2022 para adaptar las normas sobre responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial. Mientras que el reglamento pretende reducir los riesgos para la seguridad y proteger los derechos fundamentales, la directiva pretende indemnizar los daños causados con culpa. Se pretende facilitar la determinación del responsable, la existencia de la culpa y el establecimiento de un nexo causal, especialmente en el caso de los sistemas de riesgo elevado o alto riesgo. No parece que la Comisión, tal vez en un intento de conciliar los distintos intereses en juego, los de los consumidores y los del sector de la IA, no fue muy asertiva en este asunto. No obstante, reconocemos la función preventiva de estas disposiciones propuestas que pueden llevar a que los usuarios productores de IA estén más atentos y sean más precavidos ante los posibles resultados adversos que pueden derivarse de estos sistemas. En conclusión, no nos parece que esta propuesta, que calificaríamos ante todo como tímida, consiga el objetivo deseado. En primer lugar, porque solo cubre los daños generados con culpa y muy a menudo
Los daños no son el resultado de acciones culpables. Por esta misma razón, en nuestra opinión, debería establecerse un sistema de responsabilidad objetiva para los daños derivados de productos, sistemas o actividades basados en la IA, considerados potencialmente peligrosos para el ser humano. Este camino, aunque difícil, no es imposible y ya se ha emprendido en otros ámbitos como en la responsabilidad medioambiental. En cuanto a la responsabilidad subjetiva, para facilitar el cumplimiento de sus requisitos, sería deseable, en cuanto a la prueba de la culpa, establecer una presunción a favor de los lesionados, liberándoles de esta tarea. Otra opción sería también, de cara a facilitar la prueba de su existencia, establecer la presunción de causalidad, pero de forma asertiva y clara, para no fomentar situaciones de desigualdad entre los consumidores de los distintos Estados miembros. Estas cuestiones de regulación de la prueba de la culpa y del nexo causal no deberían dejarse en manos de los Estados miembros, y la Unión Europea debería establecer normas uniformes al respecto. Hay que tener en cuenta que estamos ante una materia muy compleja y técnica, no siempre fácil de manejar por los afectados. Igual sería importante establecer la obligación de aportar garantías financieras como un seguro obligatorio. Del mismo modo, la creación de un fondo de compensación soportado por las empresas productoras suministradoras de nuevas tecnologías permitiría a los afectados recurrir a él por daños no cubiertos por garantías financieras en los casos en que sea imposible identificar al responsable o en situaciones en que éste sea insolvente, por ejemplo. La aplicación de las normas de seguridad y responsabilidad por daños derivados de la IA y posiblemente de otras tecnologías debería ser supervisada, controlada y aplicada por autoridades administrativas nacionales creadas para el efecto. Es imperativo establecer un régimen jurídico a la escala europea que garantice que todos los productos y servicios, incluidos los que incorporan nuevas tecnologías digitales, funcionen de manera segura, fiable y coherente, y que los daños que se produzcan se reparen de manera eficaz. Solo así será posible establecer entre los usuarios un clima de confianza y responsabilidad, al tiempo que se promueve una mejor protección de los consumidores. La Europa digital debe reflejar lo mejor del continente. Debe ser abierta, justa, diversa, democrática y segura. Y para lograr este objetivo, la existencia de un régimen adecuado de responsabilidad civil común a los Estados miembros de la Unión Europea es una herramienta indispensable e ineludible. Solo así se podrán aprovechar los beneficios económicos y sociales de la inteligencia artificial y promover la transición hacia una economía digital. Muchas gracias. Gracias. Ahora entonces, vamos, bueno, aclaro también que las preguntas van a ser realizadas al final de todas las exposiciones. Pasamos ahora a la exposición de la magíster María Carolina Sacoto Romo y del doctor Luis Oswaldo Ordóñez Pineda, profesores de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, quienes van a exponer sobre metaverso y derecho, desafíos éticos y jurídicos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador. Bien, hola, ¿qué tal con todos? Buenos días. Me voy a permitir compartir una presentación y primero saludar desde Ecuador y agradecer a los organizadores por este espacio que realmente consideramos que es una oportunidad excepcional para compartir ideas, criterios y, como siempre digo, pues dejar más dudas que respuestas. En esta ocasión hemos trabajado de forma conjunta con el doctor Luis Ordóñez una investigación sobre metaverso y derecho con énfasis en los desafíos jurídicos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador. Agradezco el apoyo también del doctor Luis Ordóñez, quien está presente, pero por cuestiones de tiempo yo abordaré la exposición de este trabajo. Entonces, si alguna vez el término metaverso fue ciencia ficción por allá en 1992, cuando Neil Stephenson en su novela Snow Crash describió un universo virtual paralelo al físico,
Hoy en día ya podemos hablar que una nueva evolución de Internet ha traído el metaverso. Entonces, un espacio que tal como se ha presentado, permitirá a los usuarios no solamente usar Internet, sino también ser parte de él. Entonces, estos avances tecnológicos se están integrando en forma tal a la vida cotidiana que han obligado al derecho a considerar sus consecuencias, reflexionando que el dato personal será la pieza clave para el funcionamiento de estas plataformas. Y con esta última consideración es que a partir de esta investigación, para hacer un análisis de aquello que el día de hoy se conoce como el petróleo del siglo XXI. Estos son los datos que incluyen principalmente datos personales de los usuarios. Y de esta cuestión se han desprendido varios objetivos que aborda el artículo. Por ejemplo, entender cómo funciona el metaverso, las tecnologías relacionadas, las posibilidades que ofrece el metaverso para determinar sus implicaciones legales, y también fue necesario determinar el alcance de la normativa en protección de datos personales, todo esto con el objeto de evidenciar los desafíos éticos y jurídicos que estas diferentes plataformas representan, y así no solo traer, sino aportar en cierta medida en el debate respecto de posibles regulaciones que limiten el impacto de estas tecnologías en los derechos de las personas, ya sea estableciendo principios éticos o incluso mediante la creación de nuevos derechos. Entonces, ¿qué es el metaverso? El término metaverso realmente proviene de dos palabras griegas que traducidas al español significan más allá del universo. Mark Zuckerberg, por ejemplo, ha sugerido que se tiene que pensar en el metaverso como una Internet que es incorporada, en la que no solamente vamos a ver contenido, sino vamos a estar en él. En términos simples, diremos que se trata de un universo virtual en el que los seres humanos, representados por avatares, interactúan y son capaces de realizar todo tipo de transacciones y socializar mediante una experiencia que es inmersiva, en donde, al menos por ahora, no existen las limitaciones que concurren en el mundo real. Pero, ¿de dónde surgió el metaverso? En 1989, Tim Berners-Lee proporcionó al mundo la web 1.0. Entonces, esta primera etapa de la World Wide Web permitía al usuario únicamente leer contenido elaborado y publicado sin que pudiera interactuar a través de estas páginas. Pasaron luego unos cuantos años hasta que aparecieron las plataformas de redes sociales que todos conocemos y todos utilizamos, que admitían la lectura, la escritura y la interacción del internauta también. Entonces, así surgió una especie de sistema centralizado por estas plataformas web conocido como Web 2.0. Y ya finalmente en 2014, Gavin Wood habló por primera vez de la Web 3.0, en la cual justamente entra el metaverso. Ahora bien, el funcionamiento de este mundo digital está determinado por los avances tecnológicos relacionados a inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, así como tecnología blockchain en sus diferentes aplicaciones, incluidos los smart contracts y lo que se conoce como NFT o tokens no fungibles. Pero, ¿qué posibilidades realmente ofrece el metaverso? Bueno, yo empezaría diciendo que de todo, ¿no? Importantes empresas ya han iniciado estrategias comerciales dentro del metaverso, pero que no se quedan ahí, sino que sus efectos salen de la esfera digital y se vinculan realmente con seres humanos en el mundo real. Existen, como les digo, toda clase de artículos ofertados en el metaverso usando tokens no fungibles que aparecen a cada usuario diferente con publicidad dirigida, obviamente de acuerdo a sus gustos y preferencias. Entonces, encontrarán en formato NFT desde medios de transporte como el que ven en pantalla, el más costoso, un yate conocido como Metaflower, que fue vendido en el metaverso por un valor de $650,000. Se encuentran igualmente obras artísticas, literarias y científicas. Por ejemplo, Chihuire Land, que son estos muñequitos que ven en pantalla, es una colección artística de NFT de una serie de personajes animados que se vendieron en tiempo récord en el sitio web, algunos con cifras que alcanzaban los 6 dígitos. Y también se están ya comercializando parcelas de tierra digital. Lo irónico es que estas pueden llegar a ser más costosas que una propiedad en la vida real. Entonces, en el metaverso de Sandbox o Fantasy Island, existen propiedades que se venden por más de $3 millones. Y entonces, ¿en dónde intervienen acá los datos personales? Y básicamente en todo uso que se haga dentro de estas plataformas.
Como ustedes saben, la inteligencia artificial es una poderosa herramienta, y la colega que me antecede en el uso de la palabra igualmente lo describió, que ayuda a explotar la información de los consumidores. La capacidad de aprendizaje autónomo de esta tecnología permite a las empresas comprender la correlación entre los intereses de los consumidores y la posibilidad de impacto, respuesta y alcance de los anuncios publicitarios. Para esto, recogen toda la información que sea posible, de dónde soy, qué hago, qué me gusta, qué busco en internet, qué no me gusta, cuál es mi religión y filiación política, mis datos biométricos, a partir de mi simple articulación y expresión del rostro, lo cual evidentemente puede incluir datos psicológicos e incluso neurocerebrales, datos especialmente protegidos por estar dentro de una categoría de datos sensibles. Entonces, esto traducido a la vida real es como si estuviera una persona siguiéndome a cada segundo y anotando cada cosa que yo hago y cada cosa sobre mí, incluso sobre mis expresiones. Entonces, sabemos que los datos personales se utilizarán para sofisticar los algoritmos de preferencia con fines comerciales, pero no solo eso, sino que además crearán perfiles y someterán al usuario incluso a decisiones automatizadas. Resulta entonces que quienes usemos este mundo digital aportaremos datos que se convertirán en información que nos define como seres humanos, a la que llegarán a partir de conclusiones sobre nuestra psiquis. Desde esta perspectiva, lógicamente preocupa saber que nos encontramos frente a un tratamiento de datos personales de un nivel ciertamente desconocido, en donde la intimidad y la privacidad de estos avatares aparentemente no existirá. El problema radica en que estos metahumanos o avatares no son sino la representación digital de una persona. Entonces, ya va siendo evidente que los titulares de los datos personales son susceptibles de verse perjudicados por el procesamiento de información personal que puede incluso terminar en una discriminación algorítmica. Genera incertidumbre pensar en que el tratamiento de datos personales que surge en el metaverso esté sujeto a ciertas reglas generales de protección de datos personales. Pero, ¿cuáles son estas reglas? Entonces, revisemos algunas cuestiones importantes relacionadas a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador. Y acá diremos que la normativa ecuatoriana tiene como base el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y también algunos otros instrumentos regionales, como los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos y los principios sobre privacidad y protección de datos personales de la OEA. Entonces, en este sentido, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, cuando hablamos del derecho a la protección de datos personales, hablamos de un derecho fundamental inherente a la persona humana, mismo que exige que se otorgue al individuo las facultades necesarias para que pueda no solo controlar, sino también disponer libremente de sus propios datos personales como garantía última de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, lo cual implica, obviamente, el respeto a la dignidad en todas sus dimensiones. Y a su vez este derecho constituye una garantía necesaria para el aseguramiento del respeto a la seguridad jurídica. Además, la normativa incluye los mismos principios, ¿no? Contenidos en el reglamento, el de calidad, exactitud, proporcionalidad, transparencia, minimización, responsabilidad proactiva y demostrada, así como los mismos derechos de los titulares en cuanto al derecho al acceso, rectificación, eliminación, oposición, etc. Ahora, esta nueva ley tiene como antecedente el reconocimiento constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales como una libertad autónoma en la Constitución de 2008 de Ecuador, en la que se ha puesto de manifiesto la importancia de la protección de datos en el marco de la era digital justamente, debiendo entonces venirse desarrollando de manera progresiva tanto en la jurisprudencia como políticas públicas y normativas secundarias. Desde esta perspectiva, la protección de datos personales se ha desarrollado mediante una serie de precedentes también de la Corte Constitucional del Ecuador. Y acá queremos destacar, y destacamos en el trabajo, la sentencia número 2064-14-P 2021, por cuanto esta presenta una visión apegada al desarrollo de las tecnologías respecto de la esfera privada en entornos digitales. Así también, la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes viene a advertir esta importancia de asegurar la protección de los derechos de los menores en entornos digitales, los cuales van a incluir dispositivos y entornos conectados, realidad virtual y aumentada, por supuesto inteligencia artificial, incluidos sistemas automatizados de análisis de datos, biometría, biotecnología, etc. Pero,
A pesar de toda la normativa vigente, cuando hablamos de las implicaciones del metaverso, notamos que el desarrollo de la protección de datos personales dentro del ordenamiento jurídico sectorial sigue siendo insuficiente. Se evidencia que existe desconocimiento y también desvalorización de los riesgos que supone esta sobreexposición de la persona y de su información personal en estas plataformas. Y esta realidad puede desembocar en una falta de certeza y consecuentemente en inseguridad jurídica. Y se ve la necesidad de identificar los aspectos que pueden resultar intrusivos en los derechos y libertades individuales a partir del uso del metaverso. Y justamente desde este análisis, ¿no?, entre la normativa actual y las implicaciones del metaverso, surgen varias preguntas que esperamos que puedan ser objeto de investigaciones futuras, como por ejemplo, ¿cómo se va a cumplir el principio de minimización de datos al existir un procesamiento masivo en el metaverso? ¿Cómo se realizarán auditorías que aseguren tanto el principio de transparencia como de evaluaciones de impacto para la protección de datos personales, resaltando aquí la toma de decisiones automatizadas? ¿Cuál es la adecuada gestión para los datos transmitidos y almacenados, teniendo en cuenta que existen datos biométricos? ¿Cómo van a garantizarse los derechos de los titulares de los datos? ¿Cómo y cuál debe ser el alcance de las políticas para la protección de los menores? Entonces, todos estos estándares globales que deberían... Disculpas, ya están restan 3 minutos. Perfecto, gracias. Entonces, todos estos estándares globales que deberían cumplirse y que han sido referidos, por ejemplo, ya por la Agencia Española de Protección de Datos, sugieren algunas cuestiones, ¿no? Hay que empezar a debatir sobre cómo se va a limitar el uso de la inteligencia artificial, quiénes serán los responsables por los daños de las tecnologías que generen. Y además surge la cuestión de que este tipo de normativas sugieren una lista taxativa de las categorías de datos especialmente protegidos y de cómo datos sensibles que no están en este listado deberían ser considerados como tal en el ámbito de su tratamiento, recordando aquí que desde el punto de vista técnico, el contexto de utilización de un dato personal es lo que debería dotarle de sensibilidad o no. Y obviamente también se advierte la problemática de que la protección de datos personales y el reconocimiento de la autodeterminación informativa desde un punto de vista estático, cuando en realidad los metadatos y los subproductos de procesamiento durante este ciclo de vida de los datos no requieren que se mantengan desde un punto de vista estático, sino requieren una tutela dinámica. Entonces, la pregunta es, ¿será que es aplicable la normativa general en los términos que está ahora? Y bueno, ya para ir cerrando con este breve resumen de la investigación, ponemos en evidencia los desafíos éticos y jurídicos que trae el metaverso, porque el tratamiento de datos personales en este entorno podría afectar seriamente la privacidad, la intimidad, la autonomía de la voluntad, la salud y por supuesto el derecho a la protección de datos, pero además la configuración de las democracias, la paz e incluso la estabilidad social. Entonces, así las cosas, debemos empezar a buscar como mínimo la implementación de suficientes medidas técnicas y organizativas conducentes al respeto y aplicación de los principios previstos en la norma, la identificación de la base que legitimará el tratamiento de los datos personales en cada actividad, la garantía del ejercicio de los derechos de los titulares, una protección de datos desde el diseño en toda tecnología que se desarrolle, y es indispensable también iniciar un debate serio sobre cómo debe responder el derecho a este avance tecnológico, cuestionar si es que las leyes aplicables en el metaverso van a ser las mismas que se emplean en el mundo real, civiles, penales, protección de datos, etc. Además, en un mundo globalizado, ya es importante evaluar la posibilidad de una regulación efectiva de estas tecnologías en un escenario internacional. Lograr una integración permitirá desarrollar instrumentos que disminuyan el impacto negativo y minimicen los riesgos para las personas en el uso de estas plataformas. Y finalmente, tenemos que reconocer que el desarrollo tecnológico ha venido a sofisticar el derecho y por lo tanto el ejercicio de la profesión. No vamos a poder regular o resolver sobre algo que desconocemos. Es así que tenemos que aceptar esta realidad desde una perspectiva positiva, sabiendo que no es una cosa del futuro, sino es una cosa de ya, y aprender e investigar para ofrecer soluciones oportunas conscientes de que el derecho se transforma constantemente. Bueno, eso de mi parte y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la exposición del especialista Abelardo Nanclares, profesor adjunto de Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Mendoza, Argentina.
quien va a exponer sobre la garantía de no autoincriminación y las nuevas tecnologías. Bueno, en primer lugar, buenos días, agradecer a la organización por la invitación y particularmente a la Universidad de Mendoza por esta posibilidad. Uno de los grandes desafíos que tenía para introducir el tema, creo que ayer magistralmente me lo fueron resolviendo las exposiciones en el marco de la inauguración. Y en ese sentido, un poco ir un poco hacia lo medular. Ayer nos recordaba el doctor Sueiro que esta cuarta revolución está cimentada hoy básicamente sobre 4 tipos de tecnologías puntuales, que es la biotecnología, la nanotecnología, la neurotecnología y las tecnologías de la infotecnología o tecnología y las TICs, dentro de los cuales incluiríamos la inteligencia artificial. Uno de los campos donde mayor desarrollo, mayor impacto viene teniendo estas 4 cimientos de la cuarta revolución industrial es básicamente el tema de salud y lo que ha terminado dando lugar a lo que hoy denominamos salud digital. Y eso ha venido, nos ha compelido a tener que desarrollar nuevos tipos de legislación que, por un lado, prevengan los inconvenientes que puede llegar a tener esto, pero que, por el otro lado, también incentiven los beneficios que está teniendo el desarrollo de la tecnología en materia de salud. Y de eso también ayer se habló bastante por las doctoras Berce y por la doctora Herrán Ortiz. Con lo cual me sacaron todo un capítulo introductorio interesante y lo simplificaron. Ahora bien, en el marco del derecho, que es un poco lo que a nosotros nos interesa y por qué el tema de la garantía de la autoincriminación, también hay que decir que el derecho penal y el derecho constitucional, pero sobre todo el primero, son los 2 ámbitos del derecho que mayor uso han tenido o han hecho, mejor han incorporado el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico a lo largo de toda la historia. Para ir así a ejemplos claros de lo que estamos hablando. El desarrollo de la medicina hizo que una persona como Cesare Lombroso hiciera una reminiscencia de lo que es una persona delincuente. También dentro del siglo XIX conocimos lo que hoy denominaríamos dentro del área de las neurociencias, el caso de Phineas Geha, quien empieza a producir una serie de cambios en su conducta a partir de un accidente trabajando para un ferrocarril y una lesión cerebral. Y así sucesivamente ha sido quien mejor ha incorporado o más anticipadamente incorporado dentro de su ámbito todo el tema del desarrollo de los electroencefalogramas, de las resonancias magnéticas, y entonces empezamos a conocer el tema de los polígrafos, empezamos a conocer los estudios sobre ADN. A esto me refiero que ha sido quien primero ha incorporado esto. Sobre la garantía de no incriminación, no voy a extenderme mucho en este momento, dado el escaso tiempo, pero sí recordar que es esa garantía que nos viene como derecho fundamental y particularmente desde el derecho constitucional de no autoincriminarnos o no declarar en contra de nosotros mismos. Esto, con el desarrollo de estas tecnologías, digamos, ya de antigua data, venía generando algún tipo de inconveniente de cómo podían ser incorporadas, si podían ser o no, si tenían que ser voluntarias o podían ser obtenidas de manera coactiva. Ahora bien, en los últimos 20 años, y particularmente puesto de manifiesto hace 4 o 5 a partir del desarrollo de Neuralink, empezó a haber todo un desarrollo detrás, primero con un fin científico y de salud, de lo que son las interfaces cerebro-computadora al efecto de garantizar una mejor calidad de vida. Ahora, Neuralink lo que nos vino un poco es a poner de manifiesto cuál es el segundo interés que hay detrás de esto, que es un desarrollo ya de tipo comercial y donde la vinculación, una cosa era la vinculación para mejorarnos la vida, por ejemplo, en la interfaz cerebro-computadora que todos hemos conocido de Stephen Hawking para poder comunicarse y poder escribir sus libros, y otra cosa es ya empezar a dejar los rastros
de lo que nosotros pensamos y sentimos en nubes o en otro tipo de plataformas, con lo cual si le incorporamos inteligencia artificial, ya sabemos de lo que estamos hablando y el peligro que esto hoy por hoy supone. Por el otro lado, hace ya también muchos años, la serie de Black Mirror nos empezó también a traer algunas reminiscencias que hoy diríamos, o sea, en ese momento nos parecían hiperdistópicas, imposibles de que sucedan, particularmente 2 de esos capítulos con implantes cerebrales, que uno es Crocodile y el otro es de White Christmas, donde directamente se hace un uso que en realidad empiezan todas las investigaciones donde en el caso de Crocodile lo que hace es todos esos recuerdos que una persona tenía y todo eso que pasaba y que se grababa en el implante cerebral es usado en su contra en un juicio donde va quedando registrado cómo iba encubriendo distintos tipos de delitos que le iban pasando a partir de un accidente, es decir, un hecho que era totalmente fortuito, cómo se fue complicando una posible situación procesal. El de White Christmas es peor todavía, porque en realidad a partir de una especie de realidad virtual, podríamos decirlo hoy, un metaverso, como recién hablaban, le hacen creer al protagonista una situación totalmente distinta, donde está en un retiro y se genera una charla y se obtiene una confesión de un delito que nunca le había podido ser probado a partir de esta simulación, con lo cual termina autoincriminado y terminan resolviendo un delito, y lo que es peor, la pena se la somete también a partir de la manipulación neurológica. Entonces, es algo que hasta hace poco parecía muy distópico, después nos lo pusieron en evidencia a partir de Neuralink, y algo que no estaba previsto, en realidad tenía previsto llegar a las conclusiones que había venido llegando hasta ahora, que tiene que ver con que en realidad a partir de algunos estudios con la gente de la Fundación INECO, y en una charla particular con la doctora María Roca, en realidad todavía nuestro cerebro no puede ser usado como una cámara de video o como un dispositivo al cual uno puede acceder a cierto tipo de recuerdos en forma automática, con lo cual todo esto se veía como de un futuro muy lejano. La realidad es que el 1 de mayo sale un artículo en la revista Science Nature, donde se empieza a utilizar la tecnología de GPT con interfaces cerebro-computadoras de las tipo no invasivas. Si en esto sí me olvidé de aclarar, hay 2 tipos. Una es Neuralink, por ejemplo, que es un chip que se implanta. Otras son esos cascos de electroencefalograma o a través de resonancias magnéticas funcionales, donde no es invasiva. Bueno, a partir del uso, hasta acá era mucho más eficiente en la lectura de los pensamientos y la captura de lo que uno pensaba, aquellas que son invasivas, por eso el desarrollo de Neuralink, particularmente a través de la implantación de un chip en la corteza cerebral. La verdad es que el día lunes todo esto prácticamente cambió. ¿Por qué? Porque la Universidad de Texas publica un artículo, como les decía recién, en la revista Nature Science, donde han logrado, a través de un sistema no invasivo, a través de resonancia magnética funcional, reconstruir semánticamente un lenguaje continuo, y donde han empezado a capturar directamente, antes se podían capturar palabras o imágenes muy aleatoriamente. A partir de ahora, con la implementación de inteligencia artificial, particularmente con GPT, con la tecnología GPT, que es la que está detrás de ChatGPT, digamos, eso para entenderlo, una cosa es el chatbot, que es ChatGPT, y otra la tecnología generativa y predictiva, que está detrás de eso. Usando esa tecnología generativa, lo que lograron fue empezar a reconstruir lenguaje semántico, y donde se empezó a poder reconstruir el pensamiento hablado, es decir, reconstruir previo a que una persona hablara lo que iba a decir y las palabras que estaba pensando, y aquellas que callaba, que eso hasta acá tampoco se había logrado obtener. Si bien todavía el término es muy corto de lapso de tiempo, pero esto ya hoy es posible. Es decir, aquello que en una conversación de hace 1 año y medio con la doctora Roca parecía imposible, hoy ya es posible.
Y el problema acá que termina jugando no tanto con la que uno piensa y habla, en una garantía de no autoincriminación, sino es aquella que uno piensa y calla ante una pregunta. Entonces ya esto, algo que lo venía planteando yo en el trabajo de investigación como algo posible, futuro, que pudiera suceder, la realidad es que el día lunes nos puso contra la pared de vuelta y nos demostró que esto hoy por hoy ya es posible. Sin ni hablar, y están hablando de que cuando se hizo este trabajo fue sobre GPT-1, hoy GPT ya va por la quinta evolución en el transcurso de 1 año y medio. Y donde, de hecho, previo a la salida de GPT-5, estaban pidiendo que se apagara todo y que suspendiéramos y diéramos un paso para atrás y repensáramos, porque ya es demasiado inteligente o mucho más inteligente de lo que podemos llegar a manejar o podemos llegar a entender qué es lo que está detrás. Entonces, esto nos está poniendo hoy en evidencia que esto ya es una realidad posible. Todavía, y a diferencia de lo que yo por ahí planteaba, y esto es lo que decía recién también me hizo cambiar algo de la exposición de hoy, yo en mi conclusión todavía estaba concluyendo como que estábamos a un paso muy corto de algún hackeo y donde pudiera haber una autoincriminación. Sí, el artículo de Texas todavía lo que nos da es que todavía tenemos un resquicio en el cual ampararnos, que es que una de las conclusiones a las que llega este estudio es que en la medida que la persona sepa, tenga conocimientos de cuestiones de neurociencias o algunas cuestiones de cómo manejar sus pensamientos, todavía esa tecnología no puede franquear ese último reducto que nos queda. Con lo cual, como conclusión, me queda decir que es necesario que cada día nos metamos más en estas cosas, estudiemos, entendamos mejor también cómo funciona nuestro cerebro para poder mantener ese reducto propio de intimidad que todavía no pudo haber sido franqueado. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias y reitero el agradecimiento a la organización. Bueno, muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas que quieran formular acá el público presente o a través del chat. No sé si alguien tiene... Sí. Arrancamos por acá entonces, por el público presente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Buen la día. pregunta va para el doctor Abelardo Anclares. ¿Cómo juega este principio de la, en realidad, garantía de la no autoincriminación con el fin del derecho procesal de la búsqueda de la verdad real? Porque a fin de cuentas podríamos llegar a llegar a la verdad real con todas estas innovaciones tecnológicas. El primer tema que uno debería definir es que es verdad real. Primero, y en esto también la neurociencia nos ha venido enseñando mucho. La verdad real, cada persona tiene su verdad, porque cada una de la percepción de la realidad o de lo que está pasando depende de la percepción de cada uno. Por eso también es muy difícil, y fue todo el desarrollo de la teoría de la psicología del testimonio, de por qué distintas personas en el mismo auditorio ven y sienten cosas distintas. Entonces, primer gran problema, y creo que filosófico, y en eso podríamos irnos prácticamente que hasta Tarufo para decir qué es la verdad. Eso primero. Pero después el derecho procesal, ni el derecho penal, ni el derecho civil, eso es más del derecho administrativo, si querés, de qué es la verdad real y qué es lo que está en la verdad real. En realidad, en los procesos, tanto civiles como penales, vos lo que buscás es la verdad o una verdad. Y esa verdad la vas construyendo prácticamente de la misma manera que se construyó históricamente el conocimiento científico, a través de tesis y antítesis y refutaciones. Y por eso es importantísimo, y esto sí es opinión personal, el tema de garantizar el debido contradictorio en todo ámbito y en todo momento. Y esa fue, creo que, una de las cuestiones, por ejemplo, en materia penal, que hizo la inversión de los tipos de procesos, al menos en países como el nuestro, de dejar de lado los procesos inquisitivos para ir a procesos adversariales. Y me permito una cosa más. Yo creo que lo que tenemos que, de la única manera que vamos a garantizar eso es con una adversarialidad pura, ¿sí? En el viejo sentido de la adversarialidad, no como
contrincantes, sino de forma de obtener información de calidad y información verídica, como contrastando una posición con la otra. No más que eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por acá? Bueno, felicitaciones a los expositores de vuelta, muy interesantes las 3 exposiciones. La pregunta para el profesor Nanclares. Sería para retomar los paneles de ayer. Una posición, la de Analisa Versa, anticipando estas situaciones sin llegar a dato neural y hablando de neurociencias y la problemática de obtención de sesgos de información, de tipos de orientación, de gustos, inclinaciones y cómo manejarlas a través de inteligencia artificial. Y ahora esta presentación de obtención de información de carácter neural. ¿Cree que con el arsenal de garantías y principios basta con la actualización o se requeriría una nueva categoría para tratar la problemática de obtención de prueba neural? Es decir, de información proveniente del sistema neurológico, ya no de información procesada y externalizada por nosotros en un dispositivo. A ver, creo que como decía ayer la doctora Versa, bueno, la doctora Ron también iba más o menos por el mismo camino. Creo que el camino que se ha venido llevando hoy con la generación esta de neuroderechos, no sé si es suficiente o no sé si es entiendo que no es el camino correcto en toda su extensión y lo voy a decir por qué digo. No digo que no sean cuestiones que tengamos que reanalizar. Yo creo que habría que generar, y a partir de esto sí, un nuevo derecho, que en realidad yo creo que también está implícito en la mayoría de los tratados de derechos humanos, pero habría que reinterpretarlo probablemente, que es el tema de la no manipulación neurológica, porque eso sí creo que es lo que está detrás. Digo, y creo que en el caso particular de todo el resto de los hoy denominados neuroderechos que viene planteando Juste, se podrían resumir en eso, en el hecho de no ser manipulado neurológicamente. Porque uno de los riesgos, o esto sí también está, digo que por el interés de poder plantear el tema del trabajo de Texas, también como que lo dejé de lado, es que hoy por hoy también podemos, y ayer la doctora Versa lo decía, se nos pueden implantar sensaciones, pensamientos, recuerdos distintos, y donde esta manipulación neurológica está. Entonces también, y volviendo a por ahí a tu pregunta de lo que es la verdad real, incluso la verdad que vos creés recordar, aún más allá del problema de la evocación y de cómo se genera un recuerdo, tenés hoy el problema de que además te pueden implantar recuerdos o sensaciones distintas de las que vos tenías. ¿Sí? Entonces, ahí estamos en un gran problema y vamos a algo que ha venido preguntando el doctor Sueiro todas las vueltas, que es el tema de la posverdad, que es el gran desafío, porque encima hoy, de última, el último reducto a lo mejor eran nuestros recuerdos, y hoy ya también nuestros recuerdos pueden ser objetos de situaciones de fake o de hackeo cerebral y donde nos implanten alguna cosa. Entonces yo creo que, para resumir y para volver, creo que hoy por hoy lo que necesitaríamos a lo mejor es generar conciencia en esto, en la no manipulación neurológica. ¿Alguna pregunta más por acá o en el chat? ¿No? Bueno, en el chat no hay preguntas, así que vamos a dar por concluida esta sexta mesa del cuarto Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812. Muchas gracias a todos los expositores y a los docentes.